Buenas noches, mi nombre es Hugo Rojas, un amigo más. Soy médico colombiano y los médicos absorbemos mucha información. Uno de mis temas favoritos también es la economía. Por eso la idea es hablar de economía. Hace poquito estaba viendo un programa sobre la causa de la elevación del dólar en Colombia y resulta que le estaban echando la culpa al presidente que va a gobernar Colombia o va a comenzar a gobernar Colombia el próximo mes. La causa de la subida del dólar es por muchas razones. Una de ellas principalmente por el problema que hay en Europa. Este tema ya lo habíamos revisado. Sabemos que la guerra de Ucrania tiene mucho que ver, indirectamente patrocinada por América del Norte, y era un evento esperado lo que pasa actualmente en Europa, que es la que está más, es la que tiene los rezagos de este evento. Eso se veía venir. Es la más afectada porque uno de sus principales motores de la economía de Europa es Alemania, que actualmente se están quedando sin gas ni petróleo que se lo suministraba Rusia. Acompañado de la inflación dada por la pandemia, con esto pues prácticamente Europa va a entrar en una recesión y ya está entrando, la probabilidad que esté entrando una estanflación que ya habíamos revisado es alta. Y como les habíamos dicho, por lo general hay cambios cíclicos que se repiten. El riesgo de que exista de aquí a unos años una gran depresión es muy alto, pero a veces hay un mal para un bien. Entonces hoy en un noticiero de la noche estaban entrevistando a unos economistas para evaluar si era causa del presidente. Y ellos decían que sí. Espero no recibir clases de economía por estos personajes. De pronto inicialmente al ganar eventualmente pudo haber pasado, pero si uno revisa los personajes o ministros que está escogiendo, son gente demasiado experta. No está escogiendo ni a los amigos ni a politiqueros que se veía en los gobiernos anteriores. Entonces son gente muy reconocida en el ámbito internacional, no solamente nacional, con mucha experiencia, y aún está escogiendo gente de partidos diferentes, cosa que es algo exótico. O sea, gente muy inteligente. Si uno ve eso desde el punto de vista internacional, sabe que eso no afecta el precio y la variación del dólar. ¿Qué problemas hubo en el 2020 y en el 2021? Uno, que pidieron préstamos en una manera exagerada al Fondo Monetario Internacional. El año pasado tuvimos la devaluación del peso mayor a nivel mundial. Eso se puede ver en las noticias. Es verdad, el precio del dólar subió, y eso que no debió haber subido tanto. Así serían los préstamos que pidieron para que subiera el dólar de una manera tan exorbitante, porque el dólar debió haber bajado, ya que la economía de ellos está en una crisis compleja, están en una inflación severa, y al haber una inflación en ese país, prácticamente debió haber bajado el precio del dólar, pero como aquí se dedicaron a pedir prestado plata, pues hizo el efecto contrario. Actualmente el precio del dólar está subiendo porque como Europa está cayendo en una recesión y hay un pánico a nivel mundial, entonces los inversionistas tratan de colocar sus inversiones en unos sitios aparentemente más seguros, pero para mí América del Norte no es el sitio más seguro con su problema económico tan complejo. Es un acto de apariencia de que está bien por la parte militar, pero su economía está demasiado debilitada. En este momento lo ideal sería invertir en rublos o en yuanes. Y en los otros elementos tangibles que viene siendo tierra, oro, plata, más que en dólares. Aparentemente están
alto el dólar, pero eso es una manera temporal. El presidente electo en este momento no es responsable de la subida del dólar. Es lo mismo que no es responsable de la caída del euro. Es algo internacional, entonces hay que ser realista y justo. Las políticas del gobierno con respecto al Franklin, pues es una medida del medio ambiente, que era lo que decían los asesores del presidente electo con respecto al petróleo, que porque iban a suspender las investigaciones de las perforaciones, porque existe más de 138 contratos y esos no han dado ningún aval. Esos contratos de exploración no han demostrado nada, no se sabe qué pasa porque no han encontrado más cosas, si realmente eso se usa. Hay miles de millones en esos contratos, no se sabe qué está pasando. También en una entrevista al candidato electo, él refería que iban a exportar más en carbón. Acuérdense que a Alemania ya no le están llegando el petróleo y el gas de Rusia, y a ellos les toca usar este tipo de energía que es el carbón, que eso sería una ventaja para Colombia para sus ingresos. Entonces eso tampoco hace caer la economía colombiana. Lo ideal era que la medida del petróleo, como les digo, a corto plazo, pues lo ideal sería uno tener ese recurso porque Europa lo necesita de una manera importante. De hecho, todos lo necesitan porque la economía se basa en el petróleo. De aquí a unos años va a cambiar, pero igual va a haber una transición porque todos los países no van a dejar que su economía no dependa del petróleo, como es hasta actualmente. Eso se demora sus años y así se pueda adelantar. Entonces la subida del dólar es un efecto multifactorial, tiene que ver mucho con la guerra que pasa en Europa y Asia, que es con Ucrania. Los efectos colaterales, que es Europa la que está perjudicada, es un efecto deseado para América del Norte porque su economía estaba muy debilitada. Pero si analizamos, ¿es bueno o es malo que el dólar esté tan alto? Ya había dicho que a veces hay un mal para un bien y un bien para un mal. Ya habíamos hablado del tema de que China tiene devaluado el peso y esto lo hace para poder hacer que su economía funcione. Esa ha sido una estrategia que ellos tienen. Ellos no han dejado subir el precio de la China. Antes por ellos lo tendría más devaluado. Es una táctica compleja, pero se usa. ¿Qué beneficios tiene para Colombia tener el dólar tan caro? Pues que es una motivación para no importar cosas básicas que se producen en Colombia. Esa es una motivación importante. Fortalecería la industria colombiana. Entonces tampoco es tan mala a corto plazo, tampoco es mala mientras se fortalece la economía. Para los Estados Unidos, ¿qué tan bueno es tener el precio del dólar tan alto? Pues una ventaja sería abonar a la deuda externa que ellos tienen. Aprovechando que está alto, pues ellos van abonando a su deuda externa. Esa sería una ventaja. ¿Cuál es la desventaja para los Estados Unidos? Porque ellos viven del turismo. Entonces sería una limitación el turismo porque desmotiva el turismo para ese país, ya que se vuelve extremadamente costoso. Entonces, y además el hecho de que valga más el dólar motiva a que importen más, porque sería más barato. Entonces, me llamaba la falta de parcialidad de este canal, de este noticiero de la noche, con ese análisis económico tan mediocre. Entonces, no hay que creer todo lo que dicen en la televisión. Esa es la enseñanza de hoy. Vamos a hacer unos comentarios con respecto a lo que se ve en televisión. Mil gracias por su atención.